Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 19 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que son los arrays. Como primera parte de nuestro tutorial veremos lo que son los arrays multidimensionales. Vemos aquí en la imagen lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? Lo que son las variables, que en realidad es un dato, un array, pues que era un conjunto de datos con un mismo nombre. Y lo que vamos a ver ahora es un array multidimensional, que son varios datos pero con cierta característica. Java no soporta arrays multidimensionales. Lenguajes como C++, por ejemplo, que sí lo soportan. Java en este aspecto lo ha implementado lo que son los arrays multidimensionales, pero desde otro enfoque. Tenemos por ejemplo aquí este array de 3 elementos, 1, 2, 3. Y para poder implementar los arrays multidimensionales, lo que hace es en cada elemento pues puede insertar un array. En este caso, si este array es de enteros, aquí dentro pues tendrá que haber otros arrays. Y esos arrays tienen que ser siempre del mismo tipo de datos. Eso ya lo habíamos visto en el primer tutorial de arrays. Ahora, este enfoque se llama arrays de arrays. Y hay que tener en cuenta que los arrays más comunes en realidad son los que tienen dos dimensiones, ¿sí? Y esto por lo general se suele llamar matrices. Hay algoritmos bastante interesantes y soluciones que se pueden implementar usando matrices que pues nos ayudarían a resolver los problemas con la menor cantidad de código posible. Más o menos en esta imagen les he puesto cómo se interpreta un array bidimensional en Java. Hemos visto esto de aquí, que es nuestro array, y cada array apunta a un array. ¿Sí? Dijimos que los arrays eran en realidad solo referencias a memoria donde están localizados estos arrays. Pues esto es algo parecido. En cada posición se almacena una referencia a otro array. En este caso, vean que este array tiene dos dimensiones, este que diga dos elementos, este también y este 3. Eso lo vamos a ver luego. Y bueno, ya hablando de los arrays en todo caso de dos dimensiones, habíamos mencionado que las más comunes son las matrices o arrays de dos dimensiones, llamados también arrays bidimensionales. ¿Cómo se declara y cómo se crean este tipo de arrays? Llamémoslo desde ahora matrices. Pues miren aquí, es exactamente igual, lo único que se pone un corchete más, ¿sí? Tenemos al costado de los corchetes, pues se pone aquí, al otro lado. Recuerden que también podíamos poner los corchetes aquí al lado del tipo, pues igual, también se aplican las mismas convenciones que con los arrays. Dijimos que en realidad son solo arrays de arrays. Y aquí en este caso tenemos dos índices. El primero sería para lo que es las filas y el segundo para las columnas. Esto, ¿por qué se interpreta así en realidad? Porque cuando nosotros hablamos de matrices, es como imaginar una tabla de Excel que tiene filas y tiene columnas. Pues es algo parecido a lo que son las matrices. En este caso, nuestra tabla tendría dos filas y tres columnas. De esta manera se interpreta. Ahora, habíamos visto también que los arrays se podían declarar no solo con el new, o sea, no solo se podían instanciar, sino de esta manera, entre llaves. Lo que haría es una instanciación implícita, es decir, de esta manera se crea un objeto array en memoria, se crea y esto devuelve igual una referencia y se almacena en este caso en este array de dos dimensiones. Vemos que aquí dentro de las llaves principales, que es lo que habíamos visto en el primer tutorial, si queremos especificar una fila, tenemos que encerrar todos los elementos que pertenecen a la fila mediante llaves también. Y cada grupo de elementos que pertenecen a una fila, separarlos por comas. Vemos aquí el primer grupo, 1, 2, 3, pertenecería a la primera fila. 4, 5 y 6 pertenecería a la segunda fila. Ahora, este primer grupo de datos, ¿en qué columnas irían? El 1 iría en la primera columna, el 2 en la segunda columna, el 3 en la tercera columna. El 4, que pertenece a la segunda fila, iría en la primera columna, igual que el 1. El 5 en la segunda columna, igual que el 2. Y el 6 en la tercera columna, igual que el 3. Bien, y ahora cómo acceder a los elementos.
Pues aquí arriba tenemos una declaración de array simple de 2×3, es una tabla de 2×3, y vemos que para acceder, por ejemplo, al primer elemento, al de la fila 0 y columna 0, pues tendríamos que poner el nombre del array, en este caso A, y entre el primer corchete se pone el índice de la primera fila. En este caso, como la primera fila es 0, pues ponemos 0. Y como queremos acceder al elemento de la primera fila y de la primera columna, pues ponemos en el segundo corchete también 0. Recuerden siempre, el primer corchete indica la primera dimensión, que en este caso es la fila. El segundo corchete, la segunda dimensión, que en este caso son las columnas. ¿Por qué se lo menciona así? Porque se pueden crear arrays de más de 2 dimensiones, es decir, podríamos poner aquí un tercer corchete. Siempre va de la primera dimensión a la segunda dimensión a la tercera dimensión. En este caso se interpreta fácilmente porque es como si fuera una tabla, filas y columnas, ¿sí? Bien, entonces como vemos tenemos dos índices, uno para especificar la fila, que es el primer índice, y un segundo índice que es para especificar la columna. Vamos a ver en NetBeans para ver cómo se crea esto en memoria y ver algunas declaraciones. Pues como siempre vamos a crear nuestra clase. En este caso nos toca el ejemplo 40 y le vamos a poner declaraciones arrays, bueno, matrices directamente. Bien, declaraciones matrices. Y aquí nos falta nuestro método main. Y lo único que vamos a hacer es declarar dos arrays, dos matrices. Vemos que aquí siempre recuerden que se ponen los corchetes vacíos. Y luego recién en el otro lado, aquí al lado derecho donde se utiliza el new, ahí sí que especificamos dentro la cantidad de elementos que queremos. En este caso queremos una matriz de 2×3. Luego vamos a crear la otra matriz B, pero esta vez lo vamos a hacer con las llaves. Recuerden, siempre especificamos nuestras llaves. Luego, para separar cada uno de los elementos, llaves, coma y llaves. Ahí tenemos nuestras dos filas, primera fila y segunda fila. Ahora, dentro de cada fila, ¿cuántas columnas queremos? Pues 1, 2, 3 y aquí 4, 5, 6. Como vemos, tenemos una matriz de exactamente 2×3. Todos los elementos es una matriz cuadrada, rectangular, perdón. ¿Sí? Dos filas por 3 columnas. Bien, aquí solo vamos a ver cómo se crean en memoria. Para eso recuerden, tenemos que insertar un punto de quiebre con control F8. Insertamos y lo vamos a ejecutar. Le pueden dar aquí en debug file, o recuerden control shift F5, ¿sí? Control shift F5. Esperemos a que cargue el modo debug y que nos salgan las variables. Bien, aquí ya tenemos. Esta línea ya se ejecutó, por lo tanto tenemos aquí nuestra matriz A. Vemos que me sale el tipo, es int y dos corchetes, dos pares de corchetes. Tiene la posición de memoria 57 y un largo de 2. O sea, tiene dos elementos. Como vemos, este length nos ha devuelto la primera dimensión. Es por lo que les mencionaba que en realidad es un array unidimensional que dentro tiene pues arrays, nada más. Entonces la primera dimensión nos determina el length de este caso de esta matriz A. Ahora, dentro de A vamos a ver los dos elementos. Vemos que el primer elemento es un array, en este caso de dimensión 3, y el elemento 2 es otro array de dimensión 3. Vemos las posiciones de memoria. La matriz ha sido creada en la posición de memoria 57. El array que está en la posición 0 está en la posición 66 de la memoria. Y el array que está en la posición 1 de la matriz está en la posición 67 de la memoria. Ahora vamos a ver esto de aquí. Vamos a ejecutarlo dando clic aquí en este botoncito. Recuerden, presionando F8. Le damos clic. Bien, aquí tenemos nuestra matriz B, que en este caso ha sido creada en la posición de memoria 69. Vemos que es del mismo tipo. Y aquí también me ha creado pues un elemento de tipo array. Vemos aquí, o sea, aquí dentro de type vemos el tipo. La primera posición es un array. Aquí también es un array. Por eso les mencionaba que esto implícitamente va a crear un array. Esto es un array y estos arrays los va a insertar
dentro de las posiciones 0 y dentro de la posición 1 de esta matriz, ¿sí? Entonces creo que queda claro el tema de lo que es array de array. Bien, y ahora ¿cuál sería la diferencia en todo caso entre arrays multidimensionales y arrays de arrays? Habíamos mencionado que Java implementa lo que son arrays multidimensionales, pero siguiendo el enfoque de arrays. La diferencia radica en esto, que los arrays multidimensionales siempre todas las filas tienen la misma longitud, es decir, siempre serían rectangulares o cuadradas, de todas maneras. En cambio, con arrays de arrays no. Superamos esa limitación por decirlo así. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por ejemplo, si tenemos un array de array, una matriz de dos filas, la primera fila puede tener 5 elementos y la segunda fila pues, puede tener 100 elementos si se nos antojara. Ahora lo que tienen que tener en cuenta es que Java implementa el segundo enfoque, arrays de arrays, no olvidarlo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se declaran los arrays de diferente longitud, es decir, las matrices, en este caso porque estamos viendo de 2 dimensiones nada más, matrices en las cuales una fila puede tener una cantidad de elementos y la segunda fila pues tiene más elementos y así. Cada fila podría tener la cantidad de elementos que quisiéramos. En este caso estamos declarando una matriz. Con esta parte izquierda del signo igual, sabemos que es una matriz por los dos pares de corchetes. Ahora aquí, dentro de las llaves principales, dijimos que teníamos que separar cada fila con una coma. Y en este caso la primera fila pues lo define en este par de llaves que están aquí. Y como vemos tiene 3 columnas, es decir, tiene 3 elementos este array que va a ir colocado en la posición 0 de la matriz B. Luego aquí se crea otro array, el cual tiene 6 elementos, como vemos no va a ser cuadrada, tiene 6 elementos, y que va a ser colocado en la posición 1 de la matriz B. Ahora esa es la declaración implícita, ¿sí? No hay operador de new. En este caso, si queremos utilizar el operador new, o sea, vamos a instanciar una matriz, vemos que aquí vamos a declarar algo parecido a este. Tenemos new int, y en este caso en el primer corchete ponemos la cantidad de filas, es decir, la dimensión. Es necesario especificar la primera dimensión siquiera. Aquí tenemos que en la primera dimensión va a tener 2 elementos, es decir, este es un array unidimensional con 2 elementos. Y aquí la segunda dimensión no la hemos especificado. Ahora aquí vemos que en este caso, como nuestra matriz se llama A, estamos diciendo que para la matriz A, el primer elemento, le vamos a insertar un array unidimensional con 2 elementos. Y aquí, para el elemento 1 de la matriz A, le vamos a asignar un array unidimensional con 6 elementos. De esta manera hemos podido crear una matriz que no es rectangular ni cuadrada, sino que es escalonada. Unos tienen menos y otros tienen más elementos. Veámoslo en NetBeans. Bien, vamos a crear el ejemplo 41, New Class, y aquí ejemplo 41, declaración matrices escalonada, le voy a poner el nombre, escalonada. Bien, nos falta el método main, y aquí lo que vamos a hacer es declarar pues 2 arrays. Lo primero, int b, igual, recuerden es 2 pares de corchetes, entre llaves. Si queremos especificar la primera fila, ponemos por ejemplo 2,3, esta fila va a tener 2 elementos. La siguiente fila pues va a tener 4, 4, 5, 6, 4 elementos. Y esta una última fila que puede tener pues 7, 1, 2, 3, 4, 8, 0, 1. Y así, tiene más elementos. Ahora, ¿cómo lo haríamos con la otra versión? Int c, en este caso new int. Lo primero que tenemos que especificar es siquiera cuántos elementos va a tener nuestra primera dimensión, es decir, nuestro array principal, cuántos elementos va a tener. En este caso quiero que tenga 3 elementos. Ahora, yo quiero que el primer elemento, en este caso c en la posición 0, le vamos a insertar aquí un array de cuántos elementos, pues a ver, 2 elementos.
nuestro array en el elemento de la posición 1, le vamos a insertar new int, en este caso 4 elementos, y el elemento de la posición 2 lo que va a tener es otro array de cuántos elementos. A ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 8 elementos. Bien. Lo que pasa es que de esta manera saben que todos los elementos van a estar inicializados en 0, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si quiero ponerle al primer elemento de este array C0, sabemos que el primer elemento sería C00, ¿sí? Es la primera fila con primera columna. Y le vamos a asignar el valor de 10, por ejemplo. Ahora, ¿cómo le asignamos el último elemento? En este caso, aquí tenemos que es new int 3. Tiene 3 filas. ¿Qué índice sería para la última fila? ¿Sería 3? No, ¿verdad? Es la fila 2. Recuerden que los índices empiezan en 0. Si tiene 3 elementos, 0, 1, 2. 2 es el último elemento. Y aquí, si quiero la última, ¿qué le puedo poner aquí? ¿Cuál sería el último elemento? En este caso sería la fila 2 y el último elemento aquí. Este tiene 8 elementos. Entonces, ¿cuál sería? 7, ¿verdad? Y aquí le asignamos el valor de 20. Ahora vamos a insertar un punto de quiebre aquí y lo vamos a ejecutar. Bueno, mejor aquí no. Aquí, justo antes de ejecutar esta línea. Ahí, vamos a ejecutarlo. Shift Control F5 y vemos, aquí están nuestras matrices. Tenemos la matriz B que implícitamente inicializa cada una de los arrays que están aquí metidos. Tenemos 1, 2, 3. Primer par de llaves, segundo par de llaves, tercer par de llaves. Ahí están nuestras 3 filas. O nuestros 3 elementos, como quieran llamarles. El primer elemento tiene estos 2 elementos para el array que está metido aquí. Y como vemos tiene 1 y 2 elementos. La posición 0 y la posición 1. ¿Qué valor tiene? 2, 3. 2, 3. La segunda fila pues tendrá 4, 4, 5, 6. 4, 4, 5, 6. Finalmente, el último vemos que tiene 8 elementos, del 0 al 7. Y aquí están sus datos. 7, 1, 2, 3, 4. 7, 1, 2, 3, 4. En ese mismo orden. Bien. Ahora, lo que vamos a ver es, en este caso la matriz C. Vemos que estamos declarando una matriz 3 elementos para la primera dimensión, 1, 2, 3 elementos. Esto véanlo como un array unidimensional, 0, 1, 2. Dentro de cada uno de estos elementos estamos almacenando más arrays. Entonces en la primera posición, que es la posición del índice 0, tenemos el array inicializado a 0. ¿Sí? Hasta aquí esta línea todavía no se ha ejecutado. Aquí el segundo tiene 4 elementos el segundo array. El tercer array tendrá 8 elementos de 0 al 7. 0 al 7 son los 8 elementos. Y ahora veamos esta línea la vamos a ejecutar. Vamos a cambiar manualmente este de aquí, el primer elemento de la matriz, el 0, 0. Ejecutamos con F8 y vemos que ha cambiado y le ha asignado el valor de 10. Ahora vamos a ejecutar este de aquí, F8, y vemos que se ha cambiado nuestro último elemento de la posición 20. Ahora veremos cómo podemos iterar toda una matriz. En este caso vamos a ver como ejemplo pues cómo sumar los elementos de esta matriz. Tenemos la matriz A, que vemos que tiene 2 filas y en este caso la primera fila tiene 3 columnas y la segunda fila tiene 6 columnas. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Ya que esta es una matriz que no es cuadrada como vemos, ¿cómo podemos hacer para sumar todos los elementos? Lo primero que tenemos que utilizar es un for. Como vemos, iteramos en base primero a la primera dimensión. En este caso iríamos desde la posición 0 porque sabemos que todos los arrays empiezan su índice en 0. Y recuerdan esto, pues esto es lo mismo. Tendríamos que poner el nombre de nuestra matriz, punto length. Se aplica exactamente igual ya que esto es un array. Dijimos que es un array de array, ¿cierto? Entonces siempre
menor para no pasarnos de la última posición del índice. En este caso, si son 3 elementos, la última posición sería 2, 0, 1, 2. Ahora, esto es para recorrer las filas, es decir, esta primera fila y esta segunda fila. Ahora, ¿cómo podemos recorrer o iterar los elementos de cada una de las filas? Pues necesitamos otro for. Como vemos, este for en este caso ejecutaría dos veces el de aquí afuera. Una primera vez para la primera fila y una segunda vez para la segunda fila. Luego, en cada una de esas iteraciones, pues la cantidad de veces que va a iterar este for interno es diferente, porque este tiene 3 y este tiene 6 elementos. Entonces, la primera vez que se ejecute este for va a iterar 3 veces. En la segunda vez, este va a iterar 6 veces. Ahora, vean aquí lo especial. Igual, empezamos en 0 y aquí usamos el length. Pero aquí ponemos A y entre corchetes ponemos fila, o en este caso la variable que estábamos utilizando aquí, el índice. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que el elemento de esta matriz que está en la posición determinada, en este caso por fila la primera vez tendrá 0, y le hacemos un punto length. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque recuerden que como es un array de array, estamos diciendo que el elemento que está en la posición determinada por fila, esto de aquí es un array. Y como es un array, también podemos hacerle un punto length. Esto de aquí es una matriz, ¿cierto? Pero dijimos que al final de cuentas es un array. Lo que pasa que dentro sus elementos también son arrays. De esta manera, con este doble for podemos recorrer todos los elementos de una matriz, sea cuadrada, sea rectangular, sea escalonada, sea cual fuere. Porque estamos utilizando el punto length, no estamos utilizando un valor predeterminado. Y aquí pues finalmente el total que se va a incrementar en base a lo que contenga dicho elemento en tal fila y en tal columna. De esta manera hemos visto que se puede recorrer todos los elementos. Vamos a ver en NetBeans a ver qué se puede hacer con estos bucles for. Vamos a crear una nueva clase. Sería el ejemplo 42 y sería for para matrices. Bien, nos falta nuestro método main. Aquí me he equivocado. Bien, ahora no se le antoja funcionar. Pues ahí ni modo. Public static void main string args. Ya lo tenemos. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es declarar nuestro array. Lo vamos a hacer un array de enteros mismo. Le vamos a llamar A. Y lo vamos a inicializar de la siguiente manera. Directo. Va a ser aquí 4, 3, 8, por ejemplo. Coma. Y aquí nuestra siguiente fila sería 3, 8, 6, 9, 7. A ver, que me marca un error aquí. Dice... vale. Aquí estoy diciendo que es un array cuando es una matriz. Y ahora el for. El i le vamos a cambiar por fila y vamos a ver que aquí sería menor que 10, no, sería menor que a.length, ¿sí? Empezamos en el índice 0 y vamos hasta el último índice determinado por length, ¿sí? Por eso pongo menor. Luego dentro de este for puedo poner otro for, en este caso sería la columna igual. Aquí sería a y fila, aquí entre corchetes. Bien, tenemos este de aquí que va a fila, bueno, aquí nos falta punto length. Y aquí lo que dijimos, si queremos totalizar necesitaríamos una variable aquí, int total igual 0, y aquí total más igual a, aquí sería fila, y aquí sería columna. De esta manera estamos totalizando. Después de que terminen los dos for,
Aquí iría la impresión. La suma total es 2 puntos y concatenamos con total. Ejecutamos y nos va a salir que la suma total es, en este caso, 48. Bien, de esta manera hemos sumado todos los elementos. Ahora, ¿qué pasa si nos piden sumar no todos los elementos, si nos piden sumar parcialmente cada una de las filas? ¿Cómo haríamos eso? Bien, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí estamos totalizando cada vez dentro de los dos bucles, o sea, internamente dentro de dos bucles. Quiere decir que cuando se ejecute este y se ejecute este, recién va a sumar, va a totalizar. Yo quiero que se reinicialice el total cada vez. Aquí, cuando termine de ejecutarse este bucle for, quiere decir que ha terminado de recorrer toda una fila, ¿sí? Porque este for recorre todas las columnas. Como recorre todas las columnas de una fila, pues este for termina cuando haya recorrido todas las columnas de la primera fila y luego cuando recorra todas las columnas de la segunda fila. Aquí podríamos imprimir los valores totales parciales, ¿cierto? Si pongo aquí, por ejemplo, total parcial, 2 puntos, más total, ejecutamos, me saldría total parcial y aquí total parcial 48. Aquí tenemos que 8 más 4 y más 3 serían 15, ¿cierto? 4 y 3 son 7, 7 y 8, 15. Ese es el resultado parcial. Aquí me sale 48 porque después de esto está totalizando. Está sumando a los 15 que hay antes. ¿Cómo haríamos para que solo sume fila por fila? Pues aquí, después de este, bueno, después de este no. Después de este, después de utilizar el valor, lo reseteamos a 0. De esta manera, total tendría el valor de lo que tiene cada vez cada fila. Lo ejecutamos. En este caso, 15 y 33. Aquí me sale 0, pues porque aquí lo estamos poniendo en 0. De esta manera, la suma de la primera fila tendría 15, ya lo hemos visto. Y la suma de la segunda fila tendría 33. ¿No? Si sumamos todos estos valores, tendremos 33. ¿Qué más se puede hacer? En realidad se puede hacer cualquier cosa. Solo les muestro lo más importante aquí a rescatar es cómo iterar todo de bucle for. En este caso ya saben que es un bucle for anidado, un bucle dentro de otro. Primero se recorren las filas y luego las columnas. Y lo que tienen que tener especial cuidado es aquí, en poner dentro de los corchetes el índice de la fila que están manejando. En este caso la variable yo le he llamado fila. Si aquí le llaman i, pues aquí pondrían i, ¿cierto? Es la ventaja que nos da, que este elemento, porque este es un elemento de la matriz de aquí arriba, este elemento, como es un array, también tiene propiedad length. Y ya para finalizar este tutorial vamos a ver lo que es la clase arrays. Esta clase nos la provee Java. Y para utilizarla lo único que tenemos que hacer es importar el paquete java.util y dentro de util pues la clase arrays. ¿Qué nos provee? Pues nos provee métodos para trabajar con arrays. Métodos que en algunos casos nos van a ayudar a resolver ciertas cosas solo llamando un método. Por ejemplo, uno de ellos es el ordenar los datos de un array. Si tenemos los datos desordenados, nos permite ordenarlos sin más que hacer ninguna línea de código ni nosotros manualmente estar ordenando el array. Son algoritmos que ya están probados y ya están pues codificados en el JDK. Luego, si queremos buscar, pues también está implementado lo que es la búsqueda binaria, un algoritmo, el binary search. Luego también si queremos copiar un array a otro, finalmente tenemos para comparar si dos arrays son exactamente iguales. Hay alguno más por ahí, un método más, pero bueno, lo más importante son estos de aquí. Y se los voy a mostrar directamente en NetBeans, porque sería un poco tedioso de explicarlos aquí en diapositivas. Vamos a crear ya la última clase. Sería ejemplo 43, clase arrays. Bien, aquí nos falta nuestro método main.
Y lo que vamos a hacer es vamos a declarar un array entero, por ejemplo, llamado desordenado. Recuerden que funciona con cualquier tipo de datos. Yo estoy poniendo aquí de esta manera de enteros, porque bueno, son los más comunes, pero que funciona con doble, funciona con string, funciona con char, funciona con todos ellos. Y lo que vamos a hacer es vamos a declarar datos, en este caso 3,8,1,15 y 7. Bien, este va a ser nuestro array desordenado. Y vamos a imprimir aquí los elementos del array. Bien, para imprimirlo, recuerden que podríamos utilizar un for, el for clásico, pero como vamos a solo imprimir los valores, no me interesa los índices, vamos a utilizar nuestro for mejorado. Recuerden que tengo que poner int, porque el tipo de los elementos de mi array es entero. Caso int desordenado, y aquí vamos a imprimir. Aquí sería el elemento x, aquí nuestro elemento x, y le vamos a concatenar un guión. Bien, vamos a ejecutar esto para que vean lo que sale. Y tenemos, bueno, aquí print, Shift 6, y aquí tenemos nuestro array. Array desordenado, bueno, aquí vamos a cambiar para que esté bien. Array desordenado 3, 8, 1, 15, 7, tal cual lo hemos creado, ¿cierto? Bien, luego de esto lo que vamos a hacer es, vamos a ordenarlo. Y ahí es donde utilizamos la clase arrays. Entonces, lo primero dijimos que había que importar un paquete, ¿cierto? El paquete es import java.util. Vemos que ahí tenemos la clase arrays. La importamos, punto y coma. Hemos visto ya la anterior vez que en Java Util había otra clase, la clase random, ¿se acuerdan? Para crear números aleatorios. Ya van viendo que más o menos este paquete, java.util, nos provee algunas clases utilitarias para poder hacer ciertas cosas. No estaría mal que investigaran pues qué otras clases hay aquí, ¿sí? Como a modo de saber qué es lo que nos provee este paquete de Java. Bien, ahora para utilizarlo lo único que ponemos es la clase arrays, y en este caso después del punto vemos que nos permite usar los métodos. Esto vamos a ver en el tutorial de programación orientada a objetos, porque en este caso no tenemos que crear un objeto. Recuerden que para utilizar una clase hemos estado haciendo new, ¿cierto? Hemos estado creando un objeto para poder utilizar sus métodos. En este caso vemos que estamos utilizando directamente la clase. Ponemos el nombre de la clase punto. Entonces vamos a explicar por qué, debido a qué se permite esto, o cómo vamos a nosotros lograr con nuestras propias clases poder lograr esto también, ¿sí? Entonces de momento dejémoslo ahí, en que solo ponen el nombre de la clase, que es arrays, punto, y vemos aquí que se nos despliega en el IntelliSense, se nos despliega bastantes métodos. Bueno, aquí ven que tiene el mismo nombre, binary search, binary search, binary search. Esto es algo que se llama sobrecarga. Y aquí vemos que tienen diferentes tipos en los parámetros, ¿sí? Es por eso que están sobrecargados, pero que todos retornan en este caso un valor entero. Luego del binary search está el copy-off. El binary search, bueno, es lo que les había comentado, para hacer una búsqueda binaria de un elemento en un array. Luego el copy-off es para copiar datos, o sea, para copiar un array a otro. Se puede copiar un array, una parte del array, se puede copiar a un array que sea más grande y se autocompleta con cierto valor predeterminado. Lo vamos a ver también. El copy of range para copiar rangos, o sea, en vez de copiar todo el array entero, copiar desde cierto índice hasta cierto índice. El equals para verificar si un array es igual a otro. El fill es solo para rellenar datos. Bueno, y el hash code es solo los datos hash. Y el sort pues para el ordenamiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo, y para eso utilizamos sort. En este caso, como vemos, el método sort puede recibir un array de object, un array de byte, un array de char, de double, de float, de int. Este es el que me interesa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro array es de tipo entero. Nosotros no tenemos que escoger ninguno de estos, da igual, con escribir sort y solo le pasamos el array. En este caso sería desordenado. Bien, aquí está lo que está haciendo este método de la clase array, es ordenando este array llamado desordenado. Luego, para verlo bien, pues lo que vamos a hacer es imprimirlo, ¿cierto?
Vamos a imprimir aquí el array, pero ya ordenado. Aquí el array ordenado, para que salga en otra línea, vamos a crear un punto de quiebre. Y aquí lo imprimimos. Y vemos, array desordenado 38115.7, array ordenado 137.815. Como vemos, está completamente ordenado. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Lo que vamos a hacer es una búsqueda. Imaginémonos que queremos buscar el elemento 15. Queremos buscar ese dato y queremos saber en qué posición está. Pues vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí un mensajito. Posición del dato 15. Lo vamos a poner así para no complicar las cosas. Y aquí lo que vamos a imprimir es la posición. En este caso sería, vamos a usar directamente aquí para no declarar una variable. Esto imprime cualquier valor. Y el método arrays.binarySearch lo que me devuelve es una posición. En este caso, binarySearch cualquiera, pero bueno, ya si quieren escoger aquí, binarySearch, y vemos que si he escogido int, automáticamente NetBeans ha buscado algún array que esté encima de esta línea, que sea de tipo entero. Como el único array entero es este de aquí, pues inmediatamente lo ha puesto. Ahora el key es lo que estamos buscando. En este caso, ¿qué estamos buscando? 15. Ejecutamos nuevamente con Shift F6 y vemos que, bueno, aquí vamos a ponerle esto para que aparezca bien. Bien, la posición del dato 15 es la 4. Vamos a ver si es cierto. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Bien, ese está en la posición 4. Bueno, eso es 4 para Java, pero si queremos leerlo como lo leemos nosotros, o sea, con 1, 2, 3, 4, lo único que habría que hacer es sumarle 1, ¿cierto? Lo ejecutamos y ahora sí está en la posición 5, según la forma en que contamos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vean que me dice que está en la posición 5 y aquí estaba originalmente en la posición 4, ¿cierto? Bien, recuerden que aquí hemos modificado el array. Realmente lo que he hecho es modificar el contenido original de este array. Al momento de ordenarlo, he invertido todos estos valores de alguna manera que estén completamente ordenados. No es que esta función haya hecho una copia. No, lo que ha hecho es modificar el array original. Ahora vamos a ver cómo podemos copiar un array a otro. Para eso necesitamos declarar pues otro array, un array copia. Y ese array que le vamos a asignar, va a ser una copia de este array desordenado. Para esto utilizamos también una clase, un método de la clase arrays. Y vamos a utilizar el método copyOf. Ahora, copyOf vemos que hay varios también. En este caso me está sugiriendo este de aquí, el de enteros. ¿Por qué? Porque ha detectado que hay aquí un array de enteros. Y vemos qué es lo que me devuelve este método. Me devuelve un array de enteros. Es por eso que podemos asignar el valor de este método a esta variable de tipo array, porque lo que me devuelve este método es un array. Entonces damos clic aquí y dice, quiero que me hagas una copia del array llamado desordenado. Y newLength es el tamaño. ¿Qué tamaño va a tener este array? Podemos hacer que tenga el mismo tamaño que desordenado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Podemos poner directamente 5, lo cual no les aconsejo, ¿sí? Porque dijimos que era mejor utilizar el nombre del array punto length, ¿se acuerdan? En length está el tamaño del array. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir este array, el array copia, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este código y aquí, bueno, vamos a imprimir este texto también. Ahí. Vamos a poner array copia. Aquí sería copia, ¿sí? Porque vamos a iterar el array copia. Y aquí lo mismo, X, ya está, perfecto. Ahora lo vamos a ejecutar. Y vemos que me pone aquí array copia y tenemos esto. 1, 3, 7, 8, 15. Me ha copiado el mismo array, es exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa si aquí, por ejemplo, el resto 2? ¿Sí? No quiero que... Estoy diciéndole, cópiame este array, pero de este array solo cópiame hasta
hasta esta cantidad de elementos. Ejecuto y vemos que dos elementos, como le hemos quitado aquí dos elementos no ha copiado. Y solo me ha copiado 1, 3, 7. Es como copiar un rango. Lo que pasa que estamos copiando un rango que siempre empieza en la primera posición. Y nosotros podemos quitarle. ¿La que pasaría si quiero aumentarle, por ejemplo, más 5? Si ejecuto, vemos que me ha hecho una copia de un array, pero me ha creado un array más grande. O sea que copia, su tamaño de copia sería, ya no sería 5, sino sería 10. Porque le estamos añadiendo aquí 5. Y recuerden que desordenado tiene 5 elementos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Más 5 que estoy añadiendo, 10. ¿Y qué valor les ha puesto? Pues 0. Recuerden que siempre un array, cuando se crea un array, todos los datos se inicializan con un valor predeterminado. En este caso, este array copia es un array de tipo entero. Por lo tanto, todos los elementos se van a inicializar con el valor de 0. Bien, a ver, hay un método más para verificar si son iguales. Vamos a probarlo ya para terminar esto. Aquí, verificación de igualdad. Bien, y aquí lo único que vamos a hacer es imprimir si es true o si es false. Y aquí pues vamos a utilizar el método de la clase arrays llamado equals. Y vemos que equals también tiene varios métodos parecidos, ¿sí? Lo que les dije, sobrecargados. En este caso nos interesa el que recibe dos arrays de enteros, porque tenemos pues dos arrays de enteros. Y vemos que me devuelve un boolean. Sabemos que el boolean es true o false. True si son iguales, false si no son iguales estos dos arrays. Le damos doble clic y vemos que aquí me ha copiado copia, copia. Bueno, aquí tendría que comparar desordenado con copia, ¿cierto? Vamos a ejecutar esto y tenemos que verificación de igualdad es false. Aquí, ¿por qué es false? Porque desordenado tiene 5 elementos y copia tiene 10 elementos. Ahora, si hacemos que la copia tenga la misma cantidad de elementos, va a copiar exactamente igual, ¿cierto? Aquí tenemos array desordenado y el array copia. La verificación de igualdad, true, si son iguales. Bien, pues creo que de esta manera hemos visto la última parte de lo que son arrays y les he enseñado pues la que es la clase arrays. Como vemos nos proporciona algunos métodos que son de utilidad para trabajar con los arrays. Queda pendiente un tema, cómo pasamos de argumento un array a un método. Eso se los voy a enseñar en el tutorial de métodos, que es más adecuado enseñarlo ahí. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias.